Muy buenas tardes. Reciban un gran saludo y abrazo a la distancia a todos mis hermanos que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí estamos con todos y cada uno de ustedes cada miércoles. Estamos estudiando el libro, bueno, estamos estudiando la palabra de Dios, libro por libro. Y bueno, el propósito de poder enseñar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que cada uno de ustedes pueda entender qué significa cada uno de los libros, en qué fecha fueron escritos, quiénes fueron los escritores humanos, a quién escribieron o en qué contexto histórico, en qué año, en qué fecha fueron escritos cada uno de los libros, qué estilo literario utilizaron para la escritura, qué idioma y todos estos asuntos que tienen que ver con en sí la enseñanza. Entonces, en este panorama general de toda la Biblia, estamos viendo libro por libro. Acabamos de terminar el libro de Job. Ahora, bueno, el libro de los Salmos lo vimos con el pastor Ricardo en algún tiempo. Y ahora vamos a iniciar un, un libro muy excelente, como todos, ¿verdad? El libro de Proverbios, de la literatura poética, que también se le conoce como sapiencial. Entonces, vamos a estar analizando. Hoy vamos a ver la introducción. Introducción al libro de Proverbios. Les dejo tarea para el próximo miércoles que usted pueda estar leyendo el libro de los Proverbios, por lo menos los primeros 5 capítulos pueda estar usted analizando y meditando de aquí al próximo miércoles. Nuevamente, bienvenidos, Iglesia Unifam Coacalco, nuestras misiones, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al estudio del libro por libro de la palabra de Dios, esperando sea de gran bendición cada uno de los temas, cada uno de los asuntos que aquí estamos enseñando. Y bueno, pues, ¿qué le parece si entramos en materia y comenzamos este libro? Vamos a hacer una oración breve e iniciamos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que vengas bendiciéndonos en el inicio, Señor, de este estudio del libro de Proverbios de Salomón. Gracias, Padre Celestial, por la bendición y la oportunidad que nos das. Nos ponemos en tus manos, rogando tu sabiduría, tu inteligencia. Ilumínanos, Señor, y cada una de las cosas que aprendamos, los principios, mandamientos y promesas, las pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Bendice a las familias, bendice a los padres, a los hijos. Bendice, Padre, la economía, la salud y toda esta situación que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Nos ponemos en tus manos sabiendo que en ti encontramos paz, en ti encontramos sanidad, restauración, en ti encontramos el perdón, Señor, que la gente tal vez no nos da, pero sabemos que tú, Señor, nos haces nuevas criaturas y aquí estamos pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe en esta gran aventura del estudio de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en materia y yo quiero que podamos ir avanzando en este libro de Proverbios y vamos a ver la introducción. Hoy vamos a estar trabajando un poquito en esta introducción al libro de Proverbios. Vamos a ver su fecha, su autor, su propósito, qué tipo de literatura usa y demás, ¿verdad? Muy bien, pues ¿qué te parece si iniciamos con la fecha? La fecha del reinado, bueno, la fecha se data, este libro, pues vamos a ponerlo en el reinado de Salomón, que se pone a Salomón en el 971 al 931 antes de Cristo. Y esto es que entonces, en este contexto donde se escribe el libro de Proverbios,
estamos hablando de la época de los reyes de Israel. ¿Recuerda usted el primer rey? El rey Saúl. Luego le sigue el rey David. David tiene un hijo con Jocabed y se llama Salomón. Y así sucesivamente, después de Salomón viene su hijo Roboam, que es el que desafortunadamente permite o hace que el reino de Israel, en la época de los reyes, se divida en el reino del norte y el reino del sur. Y este es en el contexto en el cual tenemos el esplendor de un pueblo, tenemos a un pueblo, el pueblo de Israel, con mucha influencia en el mundo en este momento, y a un gran líder que de diferentes países, diferentes naciones, querían venir a conocerlo. Entonces, la fecha en que se escriben los proverbios fueron, más bien es una recopilación de muchos dichos y proverbios y refranes de la época, pero es una compilación pues pequeña comparada con todo lo que existía. Pero bueno, vamos a pensar que en toda la vida de Salomón él escribe esto, en su juventud, en su adolescencia, tal vez en su juventud, ya siendo rey como adulto y ya siendo viejo. Entonces, vamos a ponerle que que los proverbios fueron escritos o inspirados del 971 al 931 antes de Cristo. Y obviamente, pues el autor, como dice el versículo 1 del libro de Proverbios, capítulo 1, los proverbios de Salomón, la tradición le asigna precisamente a el rey Salomón, el hijo de David. Y vamos a ver lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 4, con respecto a algo de Salomón, que no está en los proverbios, pero fíjate lo que dice primero de Reyes, capítulo 4, 32 al 34. Salomón compuso 3000 proverbios, 3000. Aquí en el libro de Proverbios no tenemos 3000, son muchísimos. Tenemos muchos menos, mucho menos. Y 1005 poemas. Él escribió muchísimos poemas y miles de proverbios. Obviamente no están aquí. También Salomón disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Es decir, le preguntaban algo a Salomón sobre las plantas y él como conocedor, investigador, científico y demás, él podía hablarte desde de las plantas, de todo tipo de plantas. También disertó acerca de los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces. Es decir, tú le hablabas a Salomón de algún tipo de algún animal terrestre, de algún animal marino, de las aves, de los reptiles, etcétera, y él podía darte explicación acerca de todos estos temas que tenían que ver con los animales. Es decir, un hombre muy conocedor, un hombre que Dios le concedió mucha sabiduría y que de alguna manera era un hombre sobresaliente en este sentido. De todos los pueblos, sigue diciendo aquí el primer libro de los Reyes, de todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Es decir, Salomón entonces Salomón se convierte en una persona famosa, en un rey famoso. Las naciones lo querían conocer, enviaban personas para conocerle y que le describieran cómo era este reino, cómo era esta persona. Y Salomón llegó su fama a muchos lugares, a muchos reinos, de tal manera que venían a conocerlo. Ese es el que escribe. Este es el hombre.
siervo de Dios que escribe el libro de los Proverbios, que es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Quién escribe? ¿A quién usa Dios como escritor humano para inspirar su palabra y que ahora tengamos este libro que se encuentra en la clasificación de libros poéticos? Pues Dios inspira a Salomón, el hijo de David, un hombre famoso, un hombre muy rico y poderoso, un hombre con mucha influencia, un hombre que, que le pidió a Dios sabiduría para gobernar a este pueblo de Israel, y Dios juntamente con sabiduría le da riqueza, le da fama. Así es de que, bueno, nosotros podemos analizar la vida de Salomón y podemos ver que comienza bien su reinado, que es un varón justo, un varón que sabe de arquitectura, que sabe de administración, que sabe de relaciones internacionales, de ciencias políticas y demás cosas, ¿verdad? Pero comenzó precisamente en una comunión con Dios. Al final de su vida lo vemos en una situación muy complicada que parece que él abre las puertas a la idolatría y por tal motivo Dios le reprende. Al final Salomón se arrepiente, pero bueno, termina no muy bien, ¿verdad? No muy bien la vida de Salomón. Bueno, entonces esa es la fecha y el autor. ¿Qué podemos decir acerca del propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? También lo dice en el capítulo 1, el propósito que ha sido escrito el libro de Proverbios o la recopilación de todos estos dichos, refranes y proverbios es para dar sabiduría y entendimiento al ser humano. Para dar sabiduría y entendimiento al ser humano. Amigo que nos escuchas, hermano, ¿estás dispuesto a recibir sabiduría de Dios? ¿Estás dispuesto a recibir el entendimiento que Dios quiere darte hoy? Bueno, el texto clave que vamos a aprender en este libro, hay un texto y un versículo clave que nos va a hablar precisamente del propósito y es Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, entonces el propósito por el cual vamos a estudiar y vamos a entender, por el cual fue escrito este libro, es para dar sabiduría y entendimiento. Yo te pregunto una vez más, ¿quieres ser sabio y quieres ser un hombre o una mujer entendido o entendida? El principio de la sabiduría, ¿quieres ser un hombre sabio? El principio de la sabiduría es temor de Dios, el temor de Dios. Ahora pregunto, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes temor de Dios o no? Porque los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Muy bien, pues entonces ya tenemos tres cosas, ¿verdad? Tenemos la fecha, tenemos el autor, el rey Salomón, y tenemos el propósito para dar sabiduría y entendimiento. Y es mi oración y mi deseo que tú y yo podamos ser hombres y mujeres entendidos, sabios, conocedores de la palabra de Dios y en ese sentido obedecer a nuestro Dios, demostrando que le tememos. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Vamos a avanzarle aquí en esto y vamos a ver, vamos a ver el título. El título del libro de Proverbios, obviamente, Proverbios de Salomón. Proverbios viene de una palabra hebrea que es mashal, el hebreo mashal, que significa ser como o representar, semejante a, ¿sí? Ser como o representar. Y la definición de un proverbio es esta. Un proverbio es un dicho que también se conoce como una máxima o un refrán. Usted sabe que es una máxima o un refrán. Es un dicho, un dicho.
lo que dice el dicho, como dice el dicho, ¿verdad? Proverbio, como dice el proverbio, son que instruyen en relación a la conducta y carácter en el ámbito espiritual, moral y social. Es decir, que nos enseñan a tener una buena conducta y ser hombres y mujeres cabales, de buen carácter, que agrade a Dios en el ámbito espiritual, moral y social. Entonces, esa es la definición de un proverbio. Vamos a ver un ejemplo. ¿Usted conoce algún dicho mexicano? ¿Conoce algún dicho, alguna máxima, algún refrán, algún proverbio? Fíjate el ejemplo en los Proverbios 17:1. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Cómo ves? Mejor comer pan duro donde reina la paz, es decir, comer frijoles, tener una escasez, o bueno, no escasez, sino vivir con mucha sencillez, donde hay paz y tranquilidad, en un hogar tranquilo y con paz, que vivir en una casa llena de banquetes, de carne, de barbacoa, de comidas caras y exóticas, y pero continuamente con pleito, continuamente con una contienda, con unos celos, con agresiones, con unos juicios hacia los demás que ni uno mismo se aguanta, ¿verdad? Entonces siempre los dichos, los proverbios, los refranes tienen una enseñanza que nos van a instruir en el carácter y que nos van a instruir en la buena conducta en el ámbito espiritual, en el ámbito moral y también en el ámbito relacional o social. ¿Usted se sabe algún dicho mexicano? ¿Como cuál? A ver, piense un poquito. Piense un poquito un refrán. Dígame un refrán. De tal palo, tal astilla. Que es muy parecido al que dice hijo de tigre, pintito. Dime con quién andas y te diré quién eres. Al mal paso, darle prisa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro refrán, dicho, proverbio, máxima que usted se sepa? Hay muchísimos en nuestra vida. Podemos conocer en nuestro andar muchos refranes y muchos dichos. Y de esto se trata precisamente el libro de los proverbios, ¿sí? Donde nosotros vamos a aprender, vamos a tratar de estructurar el libro con ciertos temas para que usted y yo podamos aprender acerca de todo esto. Muy bien, vamos a avanzarle y vamos a pensar qué estilo utiliza el libro de Proverbios. Está escrito en el idioma hebreo y utiliza el estilo de poesía hebrea, obviamente, ¿verdad? Poesía hebrea. Y en la poesía hebrea tenemos un concepto que se llama paralelismo. La poesía hebrea tenemos un concepto que se llama paralelismo. El paralelismo es el equilibrio del pensamiento contra el pensamiento y se compone de dos o más líneas de poesía con sus significados relacionados entre sí en alguna manera. No quiero complicarte, no quiero confundirte ni que sea pesado este curso tampoco, pero es importante entender esta idea de la poesía hebrea. Es decir, si tú has leído alguna poesía aquí en el occidente, en México o en algún otro país y lees poesía, pues no se parece mucho a la poesía hebrea. La poesía hebrea precisamente utiliza lo que nosotros ahora estudiamos como paralelismos. Es decir, hay dos líneas, una primera frase y luego tenemos una primera frase y luego tenemos una segunda frase, ya sea que complemente, ya sea que sea un sinónimo, ya sea que sea un contraste, pero así es la poesía hebrea, no es parecida a la nuestra. La poesía hebrea tiene un paralelismo. La primera línea de la poesía
está relacionada con la segunda línea. De alguna manera se relaciona. Y esto es lo que nosotros conocemos como paralelismo. Es decir, dos frases que de alguna manera están relacionadas entre sí. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de paralelismo. Tenemos varios tipos de paralelismo. Tenemos el paralelismo que es paralelismo sinónimo, tenemos el paralelismo de contraste y tenemos el paralelismo constructivo. ¿Qué te parece? Hay varios tipos de paralelismo. Voy a darte un ejemplo de cada uno para que podamos entender esto de una manera muy sencilla, muy rápida. No nos compliquemos tanto, pero si vamos a estudiar el libro de Proverbios, pues necesitamos entender el estilo en el cual fue escrito. Por eso se considera un libro poético y un libro pues de sabiduría, ¿no? Bueno, tenemos el paralelismo sinónimo. ¿Qué significa eso? La segunda línea repite el pensamiento de la primera, usando palabras distintas. Es lo mismo, la primera línea es lo mismo que la segunda, nada más que la segunda línea utiliza palabras distintas. ¿Qué te parece si te damos un ejemplo? En Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es lo mismo, ¿verdad? El orgullo y la arrogancia son sinónimos. Y luego va delante de la destrucción y luego la arrogancia antes de la caída, que también es destrucción. Así es de que si tú eres orgulloso, eh, tú eres orgulloso, la destrucción, el orgullo va delante de la destrucción. Y si tú eres arrogante, una mujer, un hombre arrogante, un joven orgulloso y soberbio, pues obviamente la soberbia viene antes de la caída. Para que, bueno, son ejemplos que vamos a ir estudiando el libro de Proverbios y vamos a ir analizando estos textos con respecto a su significado, que son significados obviamente populares, muy conocidos, muy fáciles de comprender. Ese es el paralelismo sinónimo. Si me explico, la primera línea, tenemos que la segunda línea es lo mismo, pero con palabras distintas. El segundo paralelismo es un paralelismo de contraste. ¿Qué significa eso? La segunda línea compara al justo con el impío, el sabio con el necio, al diligente con el perezoso, ¿verdad? Es decir, son contrastes, contrastes en los cuales necesitamos entender. Y vamos a poner un ejemplo, el paralelismo de contraste. En Proverbios 15:20 dice, los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. Muy bien. Entonces tenemos aquí que se contrasta. La segunda línea contrasta la primera. Los hijos sensatos. Oh, ¿tú eres un hijo sensato? ¿Honras a tus padres? ¿Les das alegría a tus padres? ¿Bendices a tus padres? ¿Obedeces a tus padres? Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Pero los hijos necios, ¿tú eres un hijo necio? ¿Rebelde? ¿Insensato? Los hijos necios desprecian a su madre. Cuando habla de su madre, habla también de su padre, y cuando habla del padre, habla también de la madre, o sea, de los padres. Entonces está contrastando. Aquí el paralelismo precisamente de contraste, la segunda línea compara a la primera, es decir, la contrasta con lo opuesto. Muy bien. Y en tercer lugar, tenemos el paralelismo constructivo. Constructivo. ¿Cuál es? La segunda línea explica o complementa la primera. La segunda línea explica o complementa la primera. Vamos a poner un ejemplo. Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Un complemento.
Pon todo lo que hagas en manos del Señor. Todo lo que haga usted, trabaja, estudia, este, está sirviendo en la iglesia. Usted, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Usted trabaja en algún área de oficina, trabaja en algún taller, tiene una empresa y demás. Ponga todo lo que haga en las manos del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando usted lo ponga en las manos del Señor? Tus planes tendrán éxito. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, vas a ver cómo Dios te bendice, Dios te respalda, Dios te ayuda a que todas las cosas funcionen bien. Así es de que mi hermano, mi amigo, yo te invito a que analicemos juntos cada uno de estos proverbios. Pero estamos analizando el estilo, la poesía hebrea, en qué consiste. Y consiste en un término que se llama, en un concepto que se llama paralelismo. El paralelismo se divide en tres cosas, sí, en tres aspectos básicamente, que es el paralelismo sinónimo, el paralelismo de contraste y el paralelismo constructivo. Todo esto lo vamos a ver cuando estemos leyendo el libro de los proverbios. ¿Qué te parece? ¿Te queda claro? Puedes comentarnos en las redes sociales. Recuerda que a través de YouTube, a través de Facebook, estamos en Unifam Coacalco y a través de nuestra página web unifamcoacalco.org. Ahí puedes poner tus dudas, observaciones, aportaciones, quejas, comentarios, etcétera. Con mucho gusto estaremos respondiendo a través de las redes sociales. Muy bien, ¿qué te parece si avanzamos en este tema de la introducción al libro de los Proverbios? Queremos entender bien el libro de los Proverbios, por lo cual necesitamos nosotros comprender esto. En el libro de los Proverbios, decirte que en el libro de los Proverbios vamos a encontrar ciertos personajes, ciertos personajes que caracterizan la manera en que el autor, el escritor, nos va a explicar todos estos refranes, dichos, máximas que conocemos como proverbios. Entonces, hay varios personajes. Está el personaje del sabio, está el necio, y tú te tienes que identificar con un personaje a fuerzas. Está la mujer virtuosa, que no es un tema así recurrente, sino hasta el capítulo 31 tenemos a la mujer virtuosa, pero por otro lado tenemos a una mujer extraña, a la mujer extraña, habla de la prostituta, habla de un personaje que se llama el simple, habla del insensato, habla del burlón o escarnecedor, le llama escarnecedor al bully, pero es bully cristiano. Está, tenemos aquí ciertos personajes de los cuales nos habla el libro de Proverbios. Y necesitamos nosotros, al ir estudiando el libro de los Proverbios, analizar a sus personajes, cómo el libro utiliza a estos personajes, al necio, de qué manera habla del necio, del sabio, del insensato, del prudente, del simple, de la mujer extraña, de la mujer virtuosa y demás, ¿verdad? Incluso hasta la misma sabiduría se personifica, es decir, la sabiduría como que si tuviera vida propia, dice la sabiduría clama en las calles, ¿no? Como si hablara y demás cosas. Todo esto en un concepto de sabiduría divina. Yo quiero que juntos estudiemos y aprendamos esta sabiduría para aplicarla en el matrimonio, para aplicarla en la educación de los hijos, para aplicarla en las relaciones interpersonales, donde quiera que tú trabajes, donde quiera que tú sirvas y adores a Dios en las iglesias, dentro de las iglesias y fuera de nuestras iglesias, poder nosotros aplicar esta sabiduría, prudencia, conocimiento. Vamos a analizar también acerca de estos personajes bueno, vamos a avanzarle. ¿Qué te parece si analizamos algunos de estos personajes? Ese pues, entonces, si avanzamos aquí en los personajes. Los personajes del libro, básicamente vamos a explicar cuatro personajes. ¿Qué te parece? Así rápidamente, ya para terminar. Tenemos el primero que es el simple. Es lo que nosotros diríamos el bobo, el ingenuo,
el incauto, el crédulo, el fácil de engañar. ¿Sí? ¿Te identificas con este personaje? Vamos a ver un ejemplo en 14:15. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Así es de que te identificas con un simplón o con un prudente. El siguiente personaje que vamos a ver solamente cuatro personajes los más conocidos en Proverbios. El necio es la persona que se aferra a ideas erróneas y demuestra falta de sabiduría. Es la persona, el necio, que se aferra a ideas erróneas y demuestra falta de sabiduría. ¿Cómo ves? ¿Te consideras una persona necia? Un ejemplo, en 21:20, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los sabios tienen riquezas y lujo, saben administrar. ¿Tú tienes riquezas y lujos? ¿Sabes administrar las bendiciones materiales que Dios te da? Dice, pero los necios gastan todo lo que les llega a las manos, todo lo que van teniendo, luego a gastarlo. ¿Sí? Esa es una persona necia, sabiduría y hay una enseñanza, ¿te está llegando? Bueno, tenemos al escarnecedor, el bully, una persona burlona que no acepta el consejo de nadie. Una persona escarnecedora es aquella persona de mal corazón que humilla, que avergüenza, que exhibe los errores de otras personas con tal de quedar bien y quedar bien lucido, ¿no? Bien lucido, bien gandalla, como decimos. Y el ejemplo está en 9:7. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. ¿Cómo la ves? Entonces estamos hablando del escarnecedor, el burlón, en el sentido de una persona perversa, una persona con mala intención y una persona que quiere desahogar toda su frustración con el sufrimiento de los demás, ¿vale? Y no le importa. Y si alguien quiere corregirlo, pues lo que va a recibir es un insulto, es una agresión. Y por último tenemos entonces al sabio, al hombre sabio. Es una persona que atiende el consejo de Dios y aplica bien el conocimiento adquirido. Y lo tenemos en 9:12. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Muy bien, terminamos la introducción al libro de Proverbios. Quiero animarte, hermano, amigo, que nos sigues, que no te vayas a perder estas lecciones del libro de los Proverbios, que tenemos mucho que aprender, mucho que analizar. Te tienes que identificar con un personaje y tenemos que entender, a aprender a estudiarlo a través de la poesía hebrea, que se llama paralelismo hebraico. Muy bien, tengo tarea también para ti y la tarea es, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento? O sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento. O, en otras palabras, sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría, en ser sabio, y en ser inteligente? ¿Sale? Los primeros 5 capítulos de Proverbios para el próximo miércoles y la diferencia entre sabio e inteligente. Vamos a hacer una oración y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Cristo que bendigas este curso del libro de Proverbios donde queremos aprender sabiduría de ti. Ayúdanos a ser temerosos. Quita toda necedad, quita todo mal pensamiento, quita todo lo que estorba para que nuestra vida sea una vida enseñable donde tú recibas el honor, la gloria y la alabanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, estamos viéndonos, que Dios te bendiga.